Our last session together, this is message number 4. Santos, llegamos a nuestra última reunión juntos. Este es el mensaje número 4. And what we'd like to do today is to have some fellowship about the guiding principles for the children's work. Y sobre lo que queremos tener comunión hoy es sobre los principios que dan una guía para el trabajo con los niños. On a few of our times together, we fellowshipped about producing gospel seeds. En los tiempos que hemos tenido juntos, hemos compartido en cuanto a las semillas del Evangelio. And we wanted to spend a good amount of time on that point because that is the prevailing point. Y quisimos pasar suficiente tiempo en ese punto porque ese es uno que es muy crucial, muy gobernante. Saints, I hope we all could receive such an impression Santos, y espero que todos tengamos tal impresión that the children and young people among us must become the gospel seeds. que los niños y los jóvenes entre nosotros deben llegar a ser semillas del Evangelio. These verses that we read indicate that the children, even from being a baby, could know the sacred writings. En estos versículos que leímos, pudimos ver que aún desde que son bebés, ellos pueden conocer las Sagradas Escrituras. And we also saw in chapter 1, verse 5 of 2 Timothy, how influential the mother was. Y podemos ver también en 2 de Timoteo 1:5 cuánta influencia tenía la madre And the grandmother. y la abuela también. How precious is that? It was third generation faith. Cuán precioso era esto, que era la fe que tenía la tercera generación. The faith was passed on from generation to generation. La fe fue pasada de generación tras generación. And we expect in the church life there would be such an experience like this. Y esperamos que en la vida de iglesia tengamos esta experiencia. That the faith which is within the saints would be passed on to the younger generations. Que la fe que está en los santos sea pasada a la generación más joven. You know, we learned from Abraham's case that it was the God of glory that appeared to him and infused him with faith. Sabemos que en el caso de Abraham, que fue el Dios de gloria que se le apareció a él y él le infundió fe a Abraham. And it was the repeated appearing of the God of glory to Abraham that gave him that believing ability. Y fue la aparición repetida del Dios de gloria para con Abraham que fue lo que le infundió fe a él. And we pray that the parents would have this kind of an influence on the children by speaking faith into them and infusing them with faith. Y esperamos que esta clase de influencia sea la que los padres tengan sobre los niños por medio de hablarles fe dentro de ellos e infundiéndoles fe en ellos. And so, 2 of our sessions together were related to the responsibility of the parents. Y 2 de nuestras sesiones que tuvimos juntos eran en cuanto a la responsabilidad que tienen los padres. In message 3, we touched this matter about how the parents need to be before the Lord. En el mensaje 3 vimos cómo los padres deben estar delante del Señor. To know the desire of God and to know what is on His heart. Para conocer el deseo que tiene el Señor y su corazón. And that is altogether related to His move on the earth today. Y esto está completamente relacionado con el mover que Él tiene en la tierra hoy. We have to be convinced that there's nothing in this age for us. Debemos estar convencidos que no hay nada en esta era que sea para nosotros. And as we raise our families, we would raise them for His move. Y nosotros al levantar nuestra familia, nosotros lo hagamos para el mover del Señor. I believe this is such a crucial responsibility of the parents. Yo creo que esta es una responsabilidad crucial que los padres tienen. Even that we would not become settled and occupied, but that we would be moving with the moving triune God. Que nosotros no estemos establecidos y ocupados, sino que seamos los que nos movemos con el Dios que se mueve. And the children would grow up in such an environment, realizing that the Lord is moving and spreading on the whole earth, and that they were raised and even groomed for such a move. Y que nuestros hijos crezcan en tal atmósfera donde nosotros somos los que nos movemos y el Señor se propaga. It's so sorry to see so many of our young people, it seems like they're prepared for the world, but they're not ready for the Lord's move. Lamento ver que muchos de nuestros jóvenes parece ser que están preparados para el mundo, pero no para el mover del Señor. And even some parents may be afraid that their children would be called by the Lord to participate in His move. Y aún algunos padres tienen temor que algunos de sus hijos sean llamados para el mover del Señor.
But how glorious it would be Pero qué glorioso sería if eso. our younger generation could be raised up and ready to move with the Lord in his move. Si nuestra generación más joven puede ser levantada y puede ser preparada para que se mueva en el mover del Señor. So today we come to this message on the guiding principles for the children's work. Así que hoy llegamos a este mensaje que habla de los principios que dan una guía para el trabajo con los niños. And this touches just a few of the bullet points that Brother Lee got into in his speaking on the children's work. Y esto nos muestra los puntos más importantes que el hermano Lee mencionó cuando él habló acerca del trabajo con los niños. You know, when Brother Lee spoke about the children's work, he did not give specific instructions. Cuando el hermano Lee habló acerca del trabajo con los niños, él no dio instrucciones específicas. Even his instructions, when they were specific, were still general and mostly in the realm of principles. Y cuando él sí dio instrucciones específicas, estas fueron generales y las dio a la manera de principios. And so the purpose of this fellowship today, and even these last 2 weeks, is for us to see the principles. Así que el propósito de esta comunión de hoy y las 2 semanas pasadas es que podamos ver todos estos principios. And then whatever country we're laboring in, or whatever situation we're in, we can apply these principles and it will be very effective. Y sea el lugar donde estemos, el país donde estemos o la condición o situación, nosotros podremos aplicar estos principios. You know, I can tell you the Lord's move in Russia is crying out for this kind of fellowship. Les puedo compartir que las iglesias en el país de habla rusa están clamando por esta clase de comunión y principios. And the Lord's move in Europe También el mover del Señor en Europa, and South America. también en Sudamérica. Everywhere where there is going to be a church life, they're going to need these guiding principles for the children. En todas partes donde ha de haber la vida de iglesia, ellos necesitarán estos principios que les guiarán para cómo cuidar con los niños. So afterward, we need a lot of prayer and fellowship about our situation, local situation. Así que después de esta comunión necesitamos mucha oración y comunión para considerar nuestra situación And then how best to apply these guiding principles. y cuál sea la mejor manera de aplicar estos principios In our que nos dan situation. una guía a nuestra situación. Amen? So let's begin to read through this and we'll fellowship as we go, all right? Así que vamos a leer el bosquejo y mientras leemos tendremos comunión. The first point is the big one. El primer punto es el grande And this is the one that we've been covering so much. y este es el que hemos estado And tocando this is mucho. the goal of our children's work. Es la meta de nuestro trabajo con los niños. Again, notice this word, children's work. Fíjese en esta frase, el trabajo con los niños. We're not talking about children's meeting. No estamos We're talking hablando about the children's work. No estamos hablando solo de una reunión de niños, The children's estamos hablando work. del trabajo con los niños. Children's work is a broad subject, El trabajo con los niños es un tema que es muy amplio and the children's meeting is just one aspect of the children's work. y la reunión de niños es solamente un aspecto del trabajo con los niños. So we need to be clear. Así que debemos estar claros. Okay? So let's read this point together. Leemos juntos The este goal of our punto, children's work, yeah. la meta. La meta de nuestro trabajo con los niños. Tenemos que concentrar los esfuerzos de nuestro trabajo, que tiene como blanco a los niños y jóvenes entre nosotros, a fin de que estos lleguen a ser las semillas del Evangelio. These words, concentrate, and our efforts seem to strike a strong chord that this is not something on the sideline. It's something we should concentrate our work on. Las palabras concentrar y esfuerzo nos debe mostrar que hay cierto énfasis de que nosotros debemos concentrar nuestro esfuerzo en esto seriamente. We hope that the children growing up in our midst would become gospel seeds on all the schools. Esperamos que los niños que están creciendo entre nosotros lleguen a ser semillas del Evangelio en sus escuelas. And as we fellowshiped yesterday, this is going to require some training and perfecting. Y como tuvimos comunión ayer, esto requerirá de perfeccionamiento y entrenamiento para ellos. We hope that all our children's meetings and all our children's work would prepare them as gospel seeds. Esperamos que todas las reuniones con los niños y toda la obra que hacemos con ellos los preparen como semillas del Evangelio.
Amen. So let's go on. Let's go to the second principle. Avancemos al segundo principio, And this is the scope of the children's work. el cual es el ámbito del trabajo con los niños. The scope is how wide is this, or how broad is this children's work? El ámbito se refiere a cuánto alcanza o qué tan amplio es el trabajo con los niños. And we see that this should be carried out mainly in 3 areas. Y hemos visto que esto se lleva a cabo principalmente en 3 áreas. And it needs all 3 areas for it to be properly balanced. Y necesitamos las 3 áreas para que el trabajo sea equilibrado apropiadamente. The first area is the home. Y la primera área es el hogar. And that's where you have Grandma Lois and Mother Eunice. Y ahí es donde tenemos a la abuela Loida y a la madre Eunice. And that's wonderful. Y eso es The maravilloso. children would have such mothers and grandmothers like that. Que los niños tengan madres y abuelas tales como ellas. And even Brother Lee suggests having a home, a family meeting. Y como el hermano Lee sugirió Today, and even these last 2 weeks, is for us to see the principles. Así que el propósito de esta comunión de hoy y las 2 semanas pasadas es que podamos ver todos estos principios. And then whatever country we're laboring in, or whatever situation we're in, we can apply these principles and it will be very effective. Y sea el lugar donde estemos, el país donde estemos o la condición o situación, nosotros podremos aplicar estos principios. You know, I can tell you the Lord's move in Russia is crying out for this kind of fellowship. Les puedo compartir que las iglesias en el país de habla rusa están clamando por esta clase de comunión y principio. Esperamos que todas las reuniones con los niños y toda la obra que hacemos con ellos los preparen como semillas del Evangelio. Amen. So let's go on. Let's go to the second principle. Avancemos al segundo principio, And this is the scope of the children's work. el cual es el ámbito del trabajo con los niños. The scope is how wide is this, or how broad is this children's work? El ámbito se refiere a cuánto alcanza o qué tan amplio es el trabajo con los niños. And we see. Amen. Okay. Amen. So let's read through this, and we'll comment. All right. We'll begin with A, home. Go ahead, and you can read this. Leemos el punto A, el hogar. Debemos abrir nuestro hogar y al principio no necesitamos reunirnos con otros. Podemos iniciar nuestra reunión de hogar reuniéndonos con los miembros de nuestra familia. You know, this point comes from Brother Lee's fellowship about the building up the home meetings. Este punto viene del compartir que tuvo el hermano Lee cuando habló de las reuniones de hogar. And he was saying, to start a home meeting, you don't need others to come, just start with your own family. Y él dijo que para comenzar una reunión de hogar no necesitas que otros vengan, solo comienza con los que están en tu casa. So from the very beginning of the home meeting church life, the children are there. Así que desde el comienzo de la vida de iglesia en los hogares, los niños están allí. It's not that we have a home meeting and we put the children aside, but rather they are part of the beginning of the home meeting. No es que tenemos una reunión de hogar y ponemos los niños a un lado, sino que desde el mismo comienzo ellos están allí. I wonder if the children grew up in such an environment of the saints coming over all the time and their home church life, this would leave such an impression with them. Yo me imagino los niños cuando ven que los santos siempre están viniendo a la casa, me pregunto qué clase de impresión esto causaría en ellos. He says, we who have wives and children all can have a home meeting. We just meet with our folks, with our wife and with our little children. Punto 1 dice, todos los que tenemos esposas e hijos podemos tener una reunión de hogar. Simplemente nos reunimos con nuestra gente, con nuestra esposa y con nuestros hijos pequeños. Of course, we would like the home meetings to be enlarged and others can join us. But anyway, the children are there. That's the point. Por supuesto, queremos que nuestras reuniones de hogar crezcan y sean agrandadas. Pero el punto aquí es que los niños están allí en esa reunión. And so this aspect of the church life should and could include the children. Así que este aspecto de la vida de iglesia puede y debe incluir a los niños. Number 2 says, the meeting in the believers' homes can be a fruitful testimony to the neighbors around, and they provide an opportunity for witness and gospel preaching.
El punto 2 dice, las reuniones en los hogares de los creyentes pueden ser un testimonio fructífero para los vecinos de alrededor, y estas proveen una oportunidad para dar testimonio y para la predicación del Evangelio. Even in these meetings, you could invite the neighbor friends. Aún a estas reuniones podemos invitar a los amigos vecinos. In fact, the line between the home meeting and the neighborhood meeting is blurred because they become almost the same. De hecho, la línea que existe entre la reunión de hogar y el vecindario es muy fina, porque es casi lo mismo. And this influence is most helpful for the families of the Christians. From early days, the children will be surrounded by a spiritual atmosphere and will have constant opportunity to see the reality of eternal things. Punto 3. Y la influencia es de mucha ayuda para las familias de los cristianos. Desde sus primeros días, los niños son rodeados de una atmósfera espiritual y tendrán una constante oportunidad de ver la realidad de las cosas eternas. Amen. I think this is quite clear. Creo que esto That es the muy church claro. life could be beginning in our homes. Muy claro que la vida de iglesia debe comenzar en nuestros hogares. One of the things that Brother Lee was so disappointed about in those days, in the mid-'80s when he was in Taiwan, is that the church life had migrated from the homes to the meeting halls. Una de las cosas con las cuales el hermano Lee estaba muy desilusionado es que en esos años, en los 80s, en Taipei, la vida de iglesia, las reuniones habían pasado de los hogares al local de reunión. And he said the more that we were bringing the saints to the meeting hall, the more degraded our homes became. Y él dijo, cuanto más traemos a los santos al local de reunión, más degradados llegan a estar nuestros hogares. With the trainees this week, we had some strong fellowship about this problem of going to church, or this culture of going to church. Con los entrenantes esta semana hicimos mucho énfasis en este asunto de ir a la iglesia, el concepto o la cultura de ir a la iglesia. Going to church is a very strong and prevailing concept among believers today. El concepto de ir a la iglesia es algo muy predominante en el concepto de los creyentes hoy en día. They all go to church. Todos ellos van a la And iglesia. they have a culture of going to church. Y es la cultura de ellos ir a When la they go to iglesia. church, it's like they're going to a building. Y cuando ellos van a la iglesia es como quien va a un edificio. Sometimes our young people talk like this, Y a veces nuestros jóvenes hablan así, about they need to go to church. sobre que ellos necesitan ir a la And iglesia. maybe I shouldn't be upset by their language. I understand what they mean. They mean they're going to the meeting. Y quizás no deben molestarme lo que ellos la frase que ellos están diciendo. Yo sé que ellos quieren decir que van a la reunión. And I don't want to make a big deal out of just expressions, Y no quiero hacer algo grande de solamente una expresión. but behind that expression is a very degraded and fallen culture. Pero detrás de esa expresión hay algo que está muy degradado, algo muy degradado, una cultura muy degradada. If the young people could grow up and they can't tell where the church life is, it's in the hall, it's in the home, it's in the neighborhood, it's everywhere. Si nuestros jóvenes pueden crecer con el concepto de saber dónde es que está la vida de iglesia, está en los hogares o en el local de reunión o en el vecindario, está en todas partes. One of the difficulties that we always have had is bringing our teenagers into the church life. Una de las dificultades que siempre hemos tenido es introducir a nuestros adolescentes en la vida de iglesia. And this carries into the campus labor as well. Y esto también abarca el trabajo en las universidades. And it's very difficult to bring them, our second generation, into the church life. Es muy difícil introducir a nuestra segunda generación en la vida de And iglesia. we've had a lot of fellowship and we've studied this quite a bit. Y hemos tenido mucha comunión en cuanto a esto y lo hemos estudiado And we ask the bastante. question, when do they come into the church? Y nos hemos hecho esta pregunta, ¿cuándo es que ellos entran en la vida de iglesia? You know, we know they got saved. Sabemos que ellos han sido They're members salvos of the body of y Christ. que son miembros del cuerpo de Cristo. But when do they practically enter into the church life? Pero ¿cuándo es que ellos de forma práctica entran en la vida de iglesia? Well, you know, this is a matter of seeing a vision. Esto es un asunto de tener una visión. So we realize, okay, they have to see a vision of the church. Así que nos hemos dado cuenta
cuenta que ellos tienen que tener una visión de la iglesia. For all of us, we're here because we were captured by a vision. Todos nosotros estamos aquí porque fuimos capturados alguna vez por una visión. The vision was the vision of God's economy and the vision of God's eternal purpose. La visión fue la visión de la economía de Dios y del propósito eterno de Dios. This is why we meet as the church. Por esta razón es que nos reunimos como la iglesia. Christianity, the culture is they meet in that denomination or that church because of a pastor. El concepto en el cristianismo o la cultura en el cristianismo es que ellos se reúnen en esa denominación por causa del pastor Or they have a good children's work, Sunday school. o porque tienen ellos una buena obra con los niños Or they- o escuela dominical. Or they go to that church because they have a good youth group for their teenage kids. O van a este grupo porque ellos tienen un buen grupo de jóvenes. But you ask us, why do we meet with the church? Pero si se nos pregunta a nosotros, ¿por qué nos reunimos como la iglesia? We don't have a pastor. No tenemos un pastor, We don't have a very good youth group. no tenemos un buen grupo de jóvenes We don't, No children. we don't have a children. We don't have a whole lot. y no tenemos tanto, la verdad. But we have a vision. Pero tenemos una visión. We know that this is God's move. Sabemos que este es el mover And del this captured Señor us. y esto nos ha cautivado. So what do we do? Así que, ¿qué Do we hacemos? just allow our children to just wander around out there until they see the vision? Que dejaremos que nuestros niños anden por ahí alrededor vagando hasta que ellos puedan ver una visión. For some time I thought we should just try to keep them in the fold until they see something. En algún momento yo pensé, pues lo que tenemos que hacer es mantenerlos cerquita de nosotros hasta que pues ellos logren ver algo. And I didn't have anything better to offer. Y yo no tenía algo mejor que That was ofrecerles. my consideration. Y esa era mi consideración en ese entonces. But I realized, no, we can't wait like that. Pero me he dado cuenta que no podemos esperar de esa manera. We have to help them into a church life right from the start. Tenemos que introducirlos en cierta vida de iglesia desde el comienzo. You know, the second part of this perfecting training that we should have with the young people when they get saved is related to the church life. La segunda sección de este entrenamiento que debemos impartirle a los jóvenes después que son salvos tiene que ver con la vida de iglesia. Recently I was reading through I'm reading through my Bible reading again, and I went through 1 Samuel. Estoy en la lectura de mi Biblia y en estos días entré en Primera de Samuel. And reading in 1 Samuel, it was kind of interesting. You know, Samuel was brought as a child to serve in the temple. Y la experiencia de Samuel es muy interesante. Él fue traído al servicio desde que era un niño. And it tells us that Samuel ministered before Jehovah with a linen ephod. Y se nos dice que Samuel ministraba a Jehová usando un efod de lino. He was just like this little child and every year his mother would bring a new one, the right size. Y él era un pequeño niño y cada año su madre le traía uno nuevo para que se ajustara a su tamaño. And I was impressed. After he ministered before Jehovah with a linen ephod, 2 times it mentions that, it says, now Samuel did not know Jehovah, neither was the word of Jehovah revealed to him. Y se menciona 2 veces que después de que Samuel ministró a Jehová utilizando este efod de lino, se dice que Samuel no conocía a Jehová porque su voz no se le había presentado a él. Isn't that interesting? ¿No es eso interesante? He just brought him into the service of the house of God before he really knew the Lord. Él fue traído al servicio dentro de la casa de Dios antes que él realmente conociera al Señor. So, saints, my consideration is we have to completely immerse them in all the activities of the church life. Así que, santos, mi consideración es ahora que necesitamos introducirlos, sumergirlos a ellos dentro de todas las actividades de la vida de iglesia. Whether it's setting up the chairs or cleaning the hall, we just bring them with us. Sea el hacer el arreglo de las sillas o la limpieza del local, nosotros los traemos con We nosotros. pick them up and bring them and take them out to eat afterwards. Y los tomamos, los llevamos con nosotros, los llevamos a comer después del servicio. You know, there's another, this is not a scriptural thought, this is more my imagination thought. Y esto que les quiero decir no es algo bíblico, es algo que de mi imaginación. I was wondering, because we spoke so much about the days of Noah and his sons recently.
Ya que hemos estado hablando recientemente bastante acerca de Noé y los hijos de Noé, I wondered, when did Noah bring his sons into the work? me pregunto, ¿cuándo es que Noé trajo a sus hijos a trabajar? Probably when they were big enough to pick up the nails and carry the hammer around, or whatever it was he needed, he would. You know how it is when you have sons. Quizás cuando ya estaban lo suficientemente grandes para tomar los clavos, el martillo. Ustedes saben cómo es cuando uno tiene hijos, You ¿verdad? know, I grew up on a small farm, Yo crecí en una granja pequeña and I was quite young. My dad brought me right into the work. y yo era bastante joven cuando mi papá me trajo It was a family inmediatamente al project. trabajo. Era un proyecto de familia. It wasn't just something for the big people. No solamente era algo para los grandes, los I think adultos. part of our culture today is that we didn't include the younger generation like this. Parte de nuestra situación se debe a que no hemos incluido a la generación más joven en esto. Well, we don't work on farms anymore, Ya no trabajamos en granjas. and we don't have these big family businesses that require the sons to work there as soon as they get from school, they go to work there. Y no tenemos los negocios familiares donde se le pide que los jóvenes inmediatamente terminen la escuela, entren en este trabajo. So a lot of times our children never had a taste of that kind of culture. Y muchas veces nuestros niños no tienen ese sabor de este tipo de cultura. But it seems in the church life there should be such a culture as this. Pero Our family does everything. parece ser que en la vida de iglesia debe haber tal clase de cultura que en la familia todos lo hacemos todo. Amen. So anyway, the church life is precious. La vida de iglesia es preciosa. And we have to overcome the fallen culture of going to church. Y debemos derribar, vencer este concepto degradado de ir a la iglesia. And with the trainees, I mentioned to them that this implies three things that are not too good. Y con los entrenantes les compartí que esto implica tres cosas que no son muy A buenas. going to church culture implies that the church is a building on the corner. La cultura de ir a la iglesia implica que la iglesia es un edificio que está en la esquina. I'm afraid that if we continue in this kind of line, that our young people will consider that our church is that meeting hall on the corner. Temo que si nosotros continuamos en esta línea, nuestros jóvenes pensarán que la iglesia es el local de reunión. The second thing that it implies is that among the Christians, they have a choice as to which church they go to. El segundo aspecto en esta línea es que los cristianos tienen una elección a cuál iglesia ellos quieren ir. And that they can go to the church of their choice. Ellos pueden ir a la iglesia que ellos escojan. Well, in the church life, we've seen we don't have a choice when it comes to the matter of the church. Y en la vida de iglesia nos hemos dado cuenta que no tenemos elección acerca de a qué iglesia podemos ir. And then the third thing, and this is the most serious, is that it implies that we have a double life. Y el tercer punto, y es el más serio, implica que nosotros tenemos una vida doble. That we get all dressed up and we live one way in the meeting hall, but when we're at home, we live a completely different way. Nosotros nos vestimos, nos arreglamos y nos comportamos de cierta manera en el local de reunión, pero en casa nos comportamos y vivimos de otra manera. And this is why we had this fellowship last week to the church about sanctifying ourselves. Por esta razón compartimos esto en la reunión pasada a la iglesia en cuanto a que debemos santificarnos a nosotros And mismos. sanctifying our homes. Y debemos santificar nuestros And he hogares. said the best way to sanctify your home is to have a home meeting. Y la mejor manera de santificar nuestro hogar es tener una reunión de hogar. The arguing couples will be transformed. Y la pareja que están discutiendo siempre serán transformados. We heard too many testimonies about this. Ya hemos escuchado muchos testimonios de estos. Once the saints began to come into our home for a home meeting, it solved a lot of problems. Y una vez que los santos comienzan a venir a la casa para una reunión de hogar, esto ha resuelto muchos But the problemas. greatest benefit is that the positive influence it has on our children. Pero el asunto más influyente es el aspecto, la influencia positiva que esto tiene sobre nuestros niños. So then our home becomes the center and the base of the church life. Y así nuestro hogar llegue a ser el centro y la base de la vida de iglesia. The church life is not centered around the meeting hall, La vida de iglesia no se centra alrededor del local de reunión, but the church life is centered around the home. sino que la vida de iglesia se centra alrededor del hogar. All our homes.
todos los hogares. Today we're here, tomorrow we're at his house, and after that we're at someone else's house. Hoy es aquí, mañana es en el hogar de él y mañana será en la casa del otro. So let's keep reading. Now we come to the neighborhood. Sigamos leyendo. Llegamos ahora al vecindario. Another way of gospel preaching is to preach the gospel to the children. Otra manera de predicar el evangelio es predicarlo a los niños. This requires the sisters to pick up the burden. Esto requiere que las hermanas tomen la carga. Through the children, many homes will be open for the church to evangelize. A través de los niños, muchos hogares se abrirán para que la iglesia los evangelice. And this is the community work. These are the warm doors, and the parents will welcome us. Este es el trabajo en la comunidad. Estas son las puertas cálidas y los padres nos darán la bienvenida. Let's all read point B. Veamos juntos el punto B. Debe haber una reunión de niños en nuestro vecindario, la cual no debe ser considerada como una reunión de niños de la iglesia. Esta es una reunión de trabajo con la reunión de niños en el vecindario de los santos. What Brother Lee began to encourage the saints to do is to open their homes in the neighborhoods for the children after school. Algo con lo cual el hermano Lee nos animó es que abriéramos nuestros hogares para tener una reunión de niños en los vecindarios por las tardes. And he was not thinking of a big work. It was just you as a burdened mom opening your house to some of the neighbor children. Y no estaba hablando de tener una obra grande, sino simplemente usted como madre que tiene carga, usted abre su hogar para tener una reunión con niños. And then have your children invite their friends to come over. Y que sus niños inviten a sus amigos para que vengan. And we had 3 S's. Y hay 3 S's en inglés. It's singing, Cantar, a story, historias and a snack. y una merienda. He said, you don't need a piano, Dijo, no necesitas un piano, you don't need to play the guitar, no necesitas tocar la guitarra, just you do it. simplemente Just hazlo. sing with them. Simplemente canta con Teach them a ellos song. y enséñales una historia. And you don't need a lesson book. No necesitas un libro de Just lección. you, he said, you just tell them a story. Tú simplemente cuéntales una historia. And you know what? When Brother Lee was saying this, he said, this is preaching the gospel to the children. Y cuando el hermano Lee estaba hablando de esto, él dijo, esto es predicarle el evangelio a los niños. You know, when we talk about preaching the gospel, usually we're talking about redemption and about accepting the Lord and about having them pray to receive the Lord. Cuando ustedes saben, cuando hablamos acerca de predicar el evangelio, hablamos acerca de la redención, acerca de recibir al Señor, orar a fin de recibir al Señor. But in Brother Lee's mind, if you just tell them a little Bible story, that's preaching the gospel to them. Pero en la mente del hermano Lee, el hecho que usted contara una simple historia de la Biblia, eso era predicar el evangelio It a los should be niños. so easy to do. Y debe ser algo And you fácil. do that week after week after week. Y usted puede hacerlo semana tras semana. Eventually, as these children grow up, there may be the time when you could really lead them to the Lord. Y finalmente, con el tiempo, estos niños cuando crecen, puede ser que usted los lleve a orar para que reciban al Señor. This was probably, it was about 1995 or 4. I was visiting Brother Francis Ball. I told this to the brothers. Fue como en 1994 que yo estaba visitando el hogar del hermano Francis Ball. I was living far away from Anaheim, and I spent a week with him and his wife Martha. Yo vivía lejos de Anaheim y en ese entonces pasé una semana en el hogar del hermano Francis Ball y su esposa Marta. And together with the trainees, they would open their home once a week for a neighborhood children's meeting. Y ellos, junto con algunos entrenantes, abrían su hogar una vez a la semana para tener una reunión de niños en el vecindario. And Francis and Martha were a real grandma, grandpa. Y Francis y Marta eran verdaderos abuelos y abuela. And they would invite, the trainees would go knock on all the doors of the neighborhood and invite the children. Y los niños iban y tocaban todas las puertas de los niños, perdón, los entrenantes iban y tocaban las puertas del vecindario para invitar a los niños que vinieran. And they would say, for 1 hour on Friday afternoon or whatever day, we're having a little children's meeting at our house. Would you please send your children, or could we pick up your children? Y ellos decían, cada viernes en la tarde o el día que fuese, estamos teniendo una reunión con niños por 1 hora. Usted puede enviar a sus niños. So the trainees would go around and collect the children like a train and bring them
to the house. Así que los entrenantes iban de casa en casa y como un tren iba por ellos y los traía a la reunión. And they're always so happy and excited about coming over to Francis and Martha Ball's house. Y ellos siempre estaban muy contentos y emocionados por el hecho de venir a la casa de Francis y Marta. I was excited to be at Francis and Martha's house too. Yo también estaba emocionado por estar en la casa But then de the Francis y trainees, Marta. they'd get out the guitar and they'd sing with the kids, and some are singing, some are hitting, some are crawling around. It's kind of wild. Y los entrenantes tocaban la guitarra y cantaban, y los niños también cantaban, otros andaban por ahí alrededor, era un poquito salvaje. But you know, Brother Francis knew every one of those children's name. Pero saben, el hermano Francis conocía el nombre de cada uno de estos niños. And one day when I was with him, we were out on the street, and he was yelling out the street, across the street, at some of the little kids over there by name, Y un talking to them. día estábamos afuera de la casa y el hermano Francis le estaba gritando a uno de los niños que estaba al otro lado de la calle y lo mencionaba por su nombre. And then another time I was standing out there with him, the neighbor across the street, he had his garage door open, and the father was working in the garage. Y otra ocasión que yo estuve con él, estábamos afuera y el vecino al frente tenía la puerta de su garaje estaba abierta y el padre estaba trabajando. And he shouted across the street to his neighbor to ask him how he's doing. Y él le gritó al vecino preguntándole cómo estaba. He knew everything about all the neighbors. Y él conocía, sabía todo acerca de sus vecinos. What they did after they did this for 6 or 8 weeks with the kids, they would invite the families over in the evening for a little snack. Y después de que ellos hicieron esto por unas 6 o 8 semanas, lo que hicieron fue invitar a los padres para que vinieran por una pequeña merienda. He had a room about this size on the side of his house. Actually, it was his garage that had been converted. It was about this big. Y él tenía un espacio como esto, que estaba al lado de su casa. De hecho, era su garaje y él lo había acondicionado para hacer esto. His vital group would come over and help with the refreshments. Y su grupo vital venía y le ayudaba con el refrigerio. The trainees would come, and the children would come, and their parents would come. Venían los entrenantes, venían los niños y también los padres. And then the children would sing to the parents and recite verses or whatever presentation they prepared. Y los niños entonces cantaban a los padres, les recitaban algún versículo o lo que fuera la presentación que habían preparado. So 2 times during the term, they would have this gathering with the parents. Y 2 veces por semestre ellos tenían este tipo de reunión con los padres. Oh, the parents appreciated what they were doing very much. Y los padres apreciaban mucho lo que ellos estaban haciendo. And every one of those were warm doors. Y cada una de estas eran puertas The trainees cálidas. could go there anytime, or Francis and Martha could go there anytime to visit them and preach the gospel. Y los entrenantes o Francis y Marta podían ir a esas casas en cualquier momento y predicarles el evangelio. You know what, saints? Every term we have trainees sharing with us about families that are meeting the Lord through this channel. Y cada semestre tenemos testimonios de entrenantes, como ellos nos dicen que familias se entregan al Señor por esta clase de obra con los niños. When you will take your time to love and care for someone's child for an hour, they will be wide open to you. Cuando usted aparte el tiempo para cuidar el niño de alguien durante 1 hora, esa persona estará muy abierta con And there are usted. so many broken hearts out there, Hay muchos corazones rotos and they all need someone they can talk to, y ellos siempre necesitan alguien con quien hablar, someone who will pray for them. alguien que pueda orar por And ellos. this has opened up a lot of doors. Y esto ha abierto muchas puertas. We need to help the saints to enter into this all over. Necesitamos ayudar a los santos a que entren en esto, en todas partes. One of the things that our brother said was if you went knocking on the door in these neighborhoods to preach the gospel, they would all shut the door on you. Algo que dijo el hermano fue que si usted saliera a tocar las puertas de su vecindario a predicar el evangelio, quizás todos le cerrarían la puerta. But after you take care of their child once or twice, they will invite you in to their house. Pero después de que usted ha cuidado de sus hijos 1 o 2 veces, ellos lo que harán es invitarle a usted a que pase a la casa. So here it says, after the children get home from school, number 2, the saints may open their home and prepare some snacks to welcome them. They can sing with the children, tell them stories, and lead them to know God.
El punto 2 dice, los santos podrían abrir sus hogares y preparar algunas meriendas para recibir a los niños después que ellos salen de la escuela. Luego podrían cantar con los niños, contarles historias y guiarlos a conocer a Dios. You see this reference here, 2 Kings chapter 4, verse 3. Si se fijan en esa referencia de Segunda de Reyes 4, It's kind of an interesting story in the Old Testament. es una historia muy interesante en el Antiguo Testamento. And I forget whether it was Elijah or Elisha told this widow to take her little jar of oil and go in and shut the door, right? And pour the oil into the vessels. Y olvido si era Elías o Eliseo quien le dijo a esta viuda que tomara el poco de aceite que tenía y entrara y cerrara la puerta y comenzara a vertirlo en otras vasijas. But you know what she did first? She told her boys to go out and borrow vessels, Lo que ella hizo not a fue few. pedirle a sus hijos que fuera y tomaran prestado vasijas a todos los vecinos. Isn't that good? ¿No es eso bueno? He sent her children out to collect vessels, Ella envió a sus hijos a que trajeran todas estas vasijas. and then she would take them in and pour oil into them. Y ella entonces vaciaba el aceite en todas estas vasijas. Of course, this is not the intrinsic significance of this story, but it's a good story. Por supuesto, no es el significado intrínseco que hay allí, pero es una muy buena historia. Do you know else there's a story in Exodus chapter 12 of the Passover? También una buena historia está en Éxodo capítulo 2 en cuanto a la Pascua. They were supposed to take a lamb for a household. Ellos debían tomar un cordero por familia. And if the household was too small, then you have to get your neighbor to come over to your house as well. Y si su familia era muy pequeña, debía pedirle a su vecino, a la familia del vecino, que viniera también a su casa. Well, you know, the lamb is Christ. Saben que el cordero es Cristo. So how big is your lamb? Así que, ¿qué tan grande es su cordero? Can you eat him by yourself? ¿Puede usted comerlo solo? You have to go gather the neighbors, Tiene que ir y traer a sus vecinos eat the lamb together. y comer así juntos el cordero. Look what Brother Lee said. Gaining people in this way is very safe because they are taught by us and receive the gospel from us from their youth. Thus they will be very solid. Mire lo que el hermano dice aquí, el ganar personas de esta manera es bien seguro, porque ellos son enseñados por nosotros y reciben el evangelio de nosotros desde su juventud. Así que ellos deben ser bien sólidos. Okay, so we come to the third point of the scope. Ahora llegamos al tercer punto del ámbito. The scope really should be the church life. El ámbito realmente debe ser la vida de iglesia. The children's work encompasses the church life. Y It's in the home, the neighborhood, and in the church life. el trabajo con los niños debe ser parte de todo esto, el hogar, el vecindario y la reunión de niños. Todo esto es la vida de iglesia. Let's read point C. Leamos el punto C. La reunión de niños. Esperamos que entre nosotros el trabajo con los niños sea prevaleciente. Por ende, necesitamos tener una comprensión y preparación adecuadas para llevar a cabo este trabajo. When we speak of the children's work, we are referring to children who have not graduated from elementary school, but are more than 5 years old. These are the target of our children's work. Cuando hablamos del trabajo con los niños, nos referimos a los niños que no se han graduado de la escuela primaria y que tienen más de 5 años de edad. Estos son el objetivo de nuestro trabajo con los niños. This is the target. Este es el objetivo. This is roughly 5 years old to 12. Esto es más o menos entre 5 y 12 años de edad. Okay. 2 says, in Christianity, doing the children's work is considered like operating a school. Hence, it is called Sunday school. En el cristianismo se considera que el trabajo con los niños es como llevar una escuela. Por lo tanto, se le llama la escuela dominical. Brother Lee was very strong about this, and he said it many times, no Sunday school. El hermano Lee fue muy fuerte en esto y lo dijo varias veces, que no debíamos tener una escuela dominical. Don't do a Sunday school work. No, dijo, no hagan un trabajo que sea de escuela dominical. He says, in the Sunday school classes, they may use textbooks. We do not agree with this method. We feel that our children's meetings should not have the flavor of a Sunday school. Puede ser que use algún libro de texto en las clases de las escuelas dominicales. Nosotros no estamos de acuerdo con este método.
Sentimos que nuestras reuniones con los niños no deben tener el sabor de una escuela dominical. From our experience, we feel that if we regard the children's work as a school and teach our children from textbooks, it will be of more harm than benefit to them. Según nuestra experiencia, sentimos que si consideramos el trabajo con los niños como una escuela y enseñamos a nuestros niños con libros de texto, esto les causará más daño que brindarles un beneficio. When we first were studying this kind of fellowship from our brother, we emphasized Sunday, being the Lord's Day, Cuando comenzamos a estudiar este asunto que el hermano Lee nos comparte y comenzamos a ver que el domingo, que es el día del Señor, because Brother Lee said you don't have to do it on the Lord's Day, you can do it on any day. puesto que el hermano Lee dijo, no tienen que hacerlo necesariamente el domingo, pueden ser en cualquier día. And so we made a wrong emphasis to say don't do it on the Lord's Day. Así que entonces nosotros hicimos un énfasis equivocado diciendo que no tiene que ser entonces en el día domingo. He also said you don't have to do it at the meeting hall, you can use the homes. También él dijo, no tienen que hacerlo necesariamente en el local de reunión, pueden hacerlo en los hogares. So we also emphasized don't do it at the meeting hall, do it in homes. Así que enfatizamos por esta razón, no deben hacerlo en el local de reunión, háganlo en los hogares. But as we've been looking at this again and again, we have an impression that what Brother Lee was mostly concerned about is that we would give them a kind of school education. Pero una vez que hemos entrado en esto y lo hemos considerado una y otra vez, lo que hemos visto es que el hermano Lee se estaba refiriendo a no tener una educación tipo escolar. That we would not use the children's meeting to be like a school where they have lesson books and they're taught like a teacher to students. Y que no tuviéramos la reunión de niños a la manera de una escuela donde hay un maestro que les enseña a los niños, a los estudiantes. There's a lot to say about this and even a lot more ministry on this, but there's not the adequate time to delve into it. But maybe if we have some questions, we could fellowship more. No hay el suficiente tiempo para entrar en esto, pero hay mucho que decir y hay mucho del ministerio que podemos leer. Luego podemos hacer preguntas si es necesario. Actually, saints, it was when we got to this third point, what to teach, that the Sunday school matter became very clear to us. Fue cuando llegamos al tercer punto en cuanto a qué enseñar. Fue cuando el asunto de la escuela dominical llegó a ser algo muy claro para nosotros. On a few occasions when Brother Lee spoke about this, he was kind of complaining that nobody took his word. En algunas ocasiones cuando el hermano Lee hablaba de esto, él se estaba quejando porque ninguno había tomado su palabra. As soon as the sisters or the saints would pick up the work with the children, they always turned it into a school. Tan pronto como los santos tomaban la obra con los niños, pronto ellos hacían de esto una escuela dominical. The Sunday school culture among believers is so strong. La cultura de la escuela dominical entre los creyentes es algo muy fuerte. So then the classes came, and then the textbooks came. Entonces se hicieron estas clases y los libros de texto. And then we saw the teachers. Y luego vimos los maestros. They had the lesson in front of them, and they were reading the lesson to the children. Los maestros tenían el libro de lecciones enfrente de ellos y ellos estaban de pie enfrente de los niños. And so there wasn't, it was like a Sunday school. Y esto era como una escuela dominical. So let's come to Romans 3, and maybe this can help us. Sí, en el número romano 3 esto nos puede Let's read ayudar. this together. What to Veámoslo teach? juntos. ¿Qué enseñar? Tenemos que ser edificados como seres humanos apropiados. Edificar nuestra humanidad es la manera de prepararlos a fin de ser el mejor material para recibir la gracia de Dios. Brother Lee likened that the children were like a piece of fabric. El hermano Lee dijo que los niños son como un pedazo de tela. And if you have a very high quality piece of fabric and you apply dye to it, it is very bright. Y si usted tiene una calidad de tela que es muy buena y usted le aplica tinta, esto llegará a ser algo muy brillante. But if your fabric is very coarse and not very good quality, the same dye will be applied to it, but it won't shine very brightly. Pero si usted toma una tela que no es muy buena, no es de buena calidad,
y usted aplica la misma tinta, el resultado será que no será algo muy brillante. Brother Lee also considered that the young people, the children, are like a vessel. También el hermano Lee consideró a los niños que eran como un vaso. Actually, they are like a lump of clay, De hecho, son como un vaso de barro. and they need to be shaped Y ellos necesitan que se les dé forma into a proper humanity. en una humanidad apropiada. You look at the earth today, Si usted ve la tierra hoy, and no matter where you go, no importa a dónde usted vaya, the young people have no humanity. los jóvenes no tienen ninguna There's humanidad. no vessels. No hay vasos. The humanity has been damaged. La humanidad de ellos ha sido dañada. Proper humanity is a humanity that honors their parents, La humanidad apropiada es aquella que honra a los that padres, loves their brothers and que sisters, ama a sus hermanos y hermanas, obeys their teachers. obedece a los maestros They have a morality. y que tienen una moralidad They have a standard of ethics. y tiene un They don't código de ética. They don't lie. Ellos no mienten, They don't steal. no roban. This is humanity. Esto es la humanidad. You know, you hear, as a child, I heard stories as an American about Abraham Lincoln Como un niño americano, yo escuché historias de Abraham Lincoln and how he walked so many miles to return 2 pennies. y cómo él tuvo que caminar millas para regresar, devolver 2 centavos. Oh, they don't tell that story anymore. Ya no cuentan esa It historia. would be a joke. Sería una broma contarla. Or George Washington. O George Washington. He cut down a cherry tree. que- He cut down a cherry tree, yeah. Él cortó un cerezo. Right? Did you hear the story? And what did he say? He said, I cannot tell a lie. I did it. ¿Y qué es lo que When he él was dijo? challenged on it. Yo no puedo mentir, sí, yo lo hice. But can our young people tell a lie? Pero ahora If they get caught? nuestros jóvenes, si son atrapados, ellos mentirán. See, we could teach them all the things of the Bible and they could know all the stories of the Bible, but they could still tell a lie. Nosotros podemos contarle mucho de la Biblia, contarle muchas historias bíblicas y aún así ellos pueden Or they mentir can still steal. o podrían aún robar There's not much humanity there. porque no tienen tanta The humanidad. fabric is not very good. La tela no es muy buena. But what about the fabric? Pero ¿qué de la tela? Brother Lee thought that during these 6 years, of 6 or 5 years old to 12, maybe 7 years, El hermano Lee dijo que quizás en estos 6 o 7 años, de 5 a 12 años de edad, we are preparing vessels. nosotros estamos preparando We're vasos. training them to have the right fabric, the quality fabric. Les estamos entrenando para que sean una tela adecuada, una buena calidad de tela. They could be the best humanity. Que ellos sean la mejor humanidad. One time, Brother Nee told a story. Una vez el hermano Nin contó una historia. He went to visit a family, Él fue a visitar una and his familia. family was like a pastor or somebody like this. Y esta familia era la familia de un pastor o algo así. And while he was at this home visiting this pastor, somebody knocked at the door. Y mientras él estaba en esta casa de la familia del pastor, alguien tocó la puerta. And the pastor told his son, "Tell the people I'm not here." Y el pastor le dijo a su hijo, dile a quien esté afuera que yo no estoy. To train the child to lie Estaba entrenando a su hijo a cómo mentir, with no feeling. sin ningún sentido. You know, it's very common, maybe a common kind of practice. Quizás era una práctica muy común. But Brother Nee was commenting about that, the Pero- kind of damage this does to humanity. El hermano Ni comentaba que cómo esto daña la humanidad. Do we have a generation of young people that can wait? Nosotros tenemos una generación que puede esperar, They have a certain quality of patience that can wait for the right time to get married. que ellos tienen esta clase de paciencia donde ellos pueden esperar por el momento adecuado para casarse. You know, in all the conferences, we would rebuke the young people. Don't date. Don't have a girlfriend. Don't have a boyfriend. En todas las conferencias nosotros exhortamos, regañamos a los jóvenes, no salgas con los muchachos o muchachas, no tengas novio, no tengas novia. But the quality of waiting is not there. Pero esta calidad del que espera no está en ellos. To make decisions, O el asunto de tomar to decisiones, manage things. o cómo administrar cosas. All these things are part of the human vessel. Todas estas cosas son parte del vaso humano. Young people live by their feelings. Los seres humanos viven por sus sentimientos. But who can make a decision and stand on that decision? Pero ¿quién puede
Who can... Where is the young people that can make a decision and then stay with it? ¿Dónde están los jóvenes que pueden tomar una decisión y permanecer sobre esto que decidieron? See, saints, I don't know if, I don't know where this kind of humanity can come from. Yo no sé, santos, de dónde puede provenir esta clase de humanidad. But you all have to agree there's a desperate need for humanity. Pero todos ustedes están de acuerdo que necesitamos desesperadamente esta clase de humanidad. Or we'll lose the entire next generation. O de otra manera, perderemos toda la siguiente generación. The schools are not going to help us. Las escuelas no nos van a ayudar. Culture is not going to help La us. cultura tampoco nos ayudará. This has to happen in the church life. Esto tiene que darse en la vida de iglesia. Another culture, Que sea otra another cultura, kind of person. otra clase de persona. And when God's salvation comes to that piece of fabric, Y cuando la salvación de Dios venga sobre esta tela, they are like the Apostle Paul, ellos sean como el apóstol or Pablo, they're like o Moses, sean como or Moisés, they're like some of these, like Timothy, o algunos como Timoteo, who from their birth were prepared with proper humanity. quien desde su nacimiento fue preparado con una humanidad adecuada. I feel this point needs a lot of study. Yo creo que este punto requiere de mucho estudio And how to incorporate this into our lessons with the children. y considerar cómo incorporar esto en nuestras lecciones para los niños. For sure, we have to teach them character points, Ciertamente tenemos que enseñarles rasgos del carácter, but we shouldn't stand in front of them with 30 character points and have them memorize the definition of the character points. pero no debemos estar frente a ellos con una lista con 30 puntos y hacer que ellos los tengan que memorizar. Whatever we tell them, we have to inspire them to be a certain kind of man. Lo que sea que les digamos debe ser algo que los inspire a ser cierta clase de persona. See, when Brother Lee said this, and he said this all the time, El hermano Lee dijo esto todo el tiempo. build them up as proper human beings. Edifíquenlos como seres humanos adecuados. He said it so many times. Él lo dijo tantas veces We didn't know what he meant. y no entendíamos qué quería decirnos. But just look at the situation. Pero si usted ve la situación que hay, Now you know. They can recite the verses, but they still can steal from their neighbor. entonces podemos ver que aunque se memoricen los versículos, todavía roban al vecino. Where's the humanity? ¿Dónde está la humanidad? Okay, so let's read A Veamos el punto A. under Romans 3. Bajo el número romano 3. La mejor manera de ayudar a los niños a crecer en su humanidad es mediante dejarles ver qué es un ser humano apropiado, cómo honrar a sus padres y cómo ser un niño apropiado. Altogether, point B. Juntos se ve. Ya que los niños son muy jóvenes para comportarse según Cristo, ellos tienen que ser enseñados a comportarse según la cultura. La cultura preserva a los niños mientras estos crecen. They're preserved by culture while they're growing up. Ellos son preservados por la cultura mientras crecen. And point C, read this one too. También el punto C, leámoslo. Al cuidar de sus hijos, los padres cristianos deben predicarles la ley. No debemos primero predicarles la gracia a los niños. Tenemos que edificarlos con la ética y moralidad apropiada. Build them up with proper ethics Edificarlos con la ética apropiada and proper y morality. también la moralidad apropiada. You know, if we gave a message in the church meeting on ethics and morality, we would be cast out. Si nosotros diéramos un mensaje en la reunión de la iglesia que en cuanto a la ética y la moralidad, seríamos Because echados de we're ahí. all together for God's economy. Porque todos estamos completamente por la economía de But the Dios. children need ethics and morality. Pero los niños necesitan ética y moralidad. God's economy will come, but it'll be later. La economía de Dios vendrá, pero vendrá más tarde. After they realize they have many failures, Después de que ellos se den cuenta que tienen tantos fracasos God's economy can come to save them. y que la economía de Dios puede venir y salvarles. Amen. I'm very burdened about Yo this. tengo mucha carga por esto And I'm wondering, what kind of lessons are these? y me pregunto, ¿qué clase de lecciones debemos tener? He didn't tell us. Él no nos lo dijo. He just gave us the Él principles solamente nos dio los principios, over and over again. una y otra vez. So we have to go on. Let's come to the fourth
principle. Tenemos que avanzar ahora al cuarto principio, This is the persons. Who does this? Que es Who las- carries out this work? que es las personas. ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién lo lleva a cabo? Let's read it together. Leamos juntos el 4. Las personas. Las personas, al llevar a cabo este trabajo, primero cierto número de hermanas deben levantarse para ir adelante con el trabajo de los niños. Los ancianos deben también designar a algunas hermanas que tomen esta responsabilidad. All right, let's also read A. También leamos el punto A. Varias hermanas mayores tienen que recibir esta carga. Más del 90% del trabajo con los niños necesita de la participación del trabajo con los niños. De lo contrario, no hay manera de que este trabajo tenga éxito. He said over 90% should be carried out by the sisters, Él dijo que más del 90% debe ser llevado a cabo por las hermanas. or there's no way to carry this out. De no ser así, no habrá manera de llevarlo a cabo. I have a feeling about Y this yo tengo cierto sentir por esto, because this is not children's meeting like Sunday school classroom. puesto que esto no es como la escuela dominical que se lleva a cabo en un salón de clases, This is like a mother teaching her children. sino que es como una madre enseña a sus hijos. It's a family education. Es una educación de familia, familiar. And this is the nature of this kind of teaching. Esta es la naturaleza que tiene esta clase de enseñanza. If you have Romans 3, what to teach, then you realize you need a mother to teach that. Si usted ve el punto 3 en cuanto a qué enseñar, se dará cuenta que usted necesita una madre que enseñe eso. I don't mean you have to be a mother. You have to be a mother to them. No quiero decir que usted tiene que obligadamente ser una madre, usted tiene que ser una madre para estos niños. The teenagers could be a mother to them. Los adolescentes jóvenes pueden ser una madre para estos niños. They pick them up as their real concern. And we train the teachers to be so burdened for proper humanity. Y nosotros, estos jóvenes toman a los niños con su preocupación y carga And then we guide them y les how to guiamos lead them into a kind of a proper humanity. cómo estos niños deben tener una humanidad apropiada. He said the sisters in every church should be persistent to promote the burden for the children. Entonces dice, las hermanas en cada iglesia deben ser persistentes en promover esta carga en pro de los niños. The sisters should fellowship about the way to carry out the children's work. They can determine how many sisters are available to be with the children, how many young sisters can teach the children, and how many children can come and even bring other children to the meetings, and even how many cannot come. Las hermanas deben tener comunión para cómo llevar a cabo el trabajo con los niños. Ellas pueden determinar cuántas hermanas están disponibles para estar con los niños, cuántas hermanas jóvenes pueden enseñar a los niños, cuántos niños pueden venir e incluso traer a otros niños a las reuniones y aún saber cuántos no pueden venir. So how about we have all the sisters read point 1? ¿Qué tal si las hermanas leen el punto 1? Una vez que tengan una idea general de la situación, las hermanas deben reunirse con los ancianos y dejar saber a ellos las necesidades que tiene el trabajo con los niños. Esto seguramente activará el trabajo entre los niños. Amen. And the brothers point 2. Hermanos, punto 2. Si los ancianos no aprueban cierto aspecto del arreglo, este debe ser abandonado. Las hermanas no deben hacer algo que no haya sido aprobado por los ancianos. Brother Lee was trying to kindle a fire in the sisters to pick up this burden. El hermano Lee estaba tratando de encender un fuego dentro de las hermanas para que tomaran esta carga, For the homes and for the neighborhood and for the children's meeting in the church. para que se llevara a cabo en los hogares, en los vecindarios y en las reuniones de niños en la iglesia. And he wished that some would come together to pray and fellowship and stir up more burden. Y él esperaba que un grupo se reuniera para orar, tener comunión And then find out who else is burdened and bring them in. y que investigaran quién más tenía carga por esto y también lo invitaran. And then count the children, count the need, count the situation. Y que contaran cuántos niños habían, que vieran la situación And then come up with a plan.
y luego en base a esto tuvieran un plan, But never do anything without the elders' approval. pero que nunca hicieran algo sin la aprobación de los But ancianos. don't not just complain to the elders, but bring a plan to the brothers, and they could either approve or not. Que the no, fellowship. que no solamente se quejaran con los ancianos, sino que trajeran un plan ante ellos para que ellos recibieran una aprobación. Brother Lee was hopeful that the sisters would be very persistent in this matter, to keep this matter in front of the brothers all the time. Y el hermano Lee esperaba que las hermanas fueran persistentes en este asunto de los niños y trajeran este asunto continuamente a los ancianos. Even in one place he said, this will cause the elders to become burdened with this. Y una vez dijo que Stir up a burden. esto haría que despertara una carga en los hermanos ancianos. At that time in Taiwan, when he was speaking this, the situation among the sisters was a little bit discouraging. En ese entonces, cuando él estaba hablando esto en Taiwán, la situación entre las hermanas era desanimante. A lot of them were dormant in their function, Muchas de ellas estaban inactivas en su función. and he considered that this was a great way to bring them into some organic function. Y él dijo que esta era una gran manera para traerlas en su función orgánica. You know, a lot of times the sisters feel left out. Muchas veces ustedes saben, las hermanas There's a lot going se on, sienten fuera. but they're not much needed. Hay muchas cosas que se están llevando a cabo, pero ellas no se Brother Lee necesitan was tanto. trying to kindle a fire in them. Y el hermano Lee estaba tratando de encender un fuego dentro de ellas. He suggested this. Aún It's sugirió quite esto. sweet. Es muy dulce, de He hecho. said, you go in your car and pick up all the children in your class or your group. Él dijo, usted va y en su carro va y pasa por la casa de cada niño que pertenece a su clase. You tell them, okay, I'm going to pick you up at 9 o'clock. Y usted le dice a cada niño, voy a pasar por ti a las 9 de la mañana. And the child would be getting all dressed and ready to go and standing by the door. Y el niño se va a vestir y estará todo listo ahí cerquita de la puerta. And this teacher, a mother, would pick the children up Y esta madre o esta hermana maestra and bring them to the children's meeting. pasará por la casa de los niños y And then- los traerá a la reunión. And then afterwards, Y después de la reunión, she'd take all the children back home again. ella llevará otra vez los niños a sus He casas. thought this would be a great impression left on the children. Y él dijo que esto causaría una gran impresión en los niños. I think that's so sweet. Yo creo que eso es muy tan You can dulce. tell the children are waking up their mom. I got to get ready. I got to get ready. Me imagino a los niños despertando a su mamá. Me tengo que preparar. Sister so and so, she's coming in a few Ya la minutes. hermana ya viene por mí pronto. Isn't that precious? No sé- no sé I don't know where precioso. Brother Lee thinks these kinds of things up, Yo no sé cómo el hermano Lee pensaba cosas como estas, but he does. pero lo hacía. All right. There's another very sweet point, point D. Amén. Hay otro punto muy dulce que es el punto D. Many of the sisters love the Lord, but they need to find the way to do something for the Lord. If we bear the little ones as fruit, the Lord will add them to our account. Muchas de las hermanas aman al Señor, pero ellas deben encontrar la manera de hacer algo por el Señor. Si llevamos a los pequeñitos como fruto, el Señor los añadirá a nuestra cuenta. In this point, you realize that in Brother Lee's mind, this work with the children was a fruit-bearing work. En este punto podemos ver que en la mente del hermano Lee, el trabajo con los niños era un trabajo en el cual se llevaba fruto. Not merely a gospel work, although it is a gospel work, No solamente un trabajo del Evangelio, aunque sí es un trabajo del Evangelio, but we're bearing remaining fruit for the Lord's vine tree. pero estamos, más que eso, estamos llevando fruto que permanece en la vid del Señor. And this fruit will be added to their account. Y este fruto sería añadido a la cuenta de ellas. Maybe he said, you know, I never led anybody to the Lord Se digan, yo nunca he guiado a alguien al in my whole Señor, life, but there might be scores of children that were under your care, that were fostered in such a way. pero quizás haya niños que fueron cuidados por usted bajo cierta ternura. Let's read point 1. Veamos el número 1. Only Solo la eternity eternidad will revelará reveal el the resultado Resultado de esto, quizás de entre el grupo de niños que estamos cuidando, algunos llegarán a ser apóstoles. You might be working on apostles. Usted podría estar trabajando, preparando un apóstol.
You know, I think I told you yesterday, some of these children are now my co-workers. Creo que les dije ayer que algunos de estos niños que cuidábamos han llegado a ser mis colaboradores. I wasn't their teacher, but they were in the children's being added. They're not added to my account, but they're added to somebody's account. Ellos estaban bajo el cuidado de los niños. No personalmente los cuidé, pero llegaron a estar en la cuenta de alguien más. So let's read 2 together. Veamos el número 2 juntos. Por Therefore, consiguiente, Anima a las hermanas a hacer esta buena obra. Todas las amas de casa pueden traer niños a la reunión y las hermanas más jóvenes pueden ser entrenadas para que cooperen con ellas, para llevar como fruto a estos pequeñitos. Aleluya. All the housewives can bring children to the meetings. todas las hermanas, los amas de casa pueden traer niños a la reunión. He means the children's meetings there. Él quiere decir la reunión de niños. And the younger sisters can be trained to cooperate with them to bear these little ones as fruit. Isn't that sweet? Y las hermanas más jóvenes pueden ser entrenadas para que cooperen con ellas, para llevar como fruto a estos pequeñitos. ¿No es esto dulce? So as we consider all the fellowship that we receive from our brother, there are some guiding, controlling principles. Así que si consideramos toda la comunión que el hermano Lee nos dio en cuanto a esto, podremos ver que hay principios que nos dan una guía, principios gobernantes. First one is we have to produce them as gospel Lo seeds. primero es que debemos producirlos a ellos como semillas del Evangelio. In order to do that, we have to bring them into a church life from their birth. Y con esta meta debemos traerlos a ellos en cierta clase de vida de iglesia desde su nacimiento. In the home meetings, En las reuniones de hogar, neighborhood children's en meetings, reuniones del and the vecindario children's con meeting in the niños church. y reuniones de niños en la iglesia. And then we have to learn what do we teach them? Luego tenemos que ver qué les enseñamos. We have to prepare them as proper vessels Debemos prepararlos como vasos adecuados, to be the best humanity. que tengan la mejor humanidad. So when God's grace comes to them, it will be like the dye that shines so brightly. Para que cuando la gracia de Dios venga sobre ellos sea como la tinta que brilla en ellos, que es resplandeciente. And Brother Lee thought this is really a job that the sisters could pick this up. Y el hermano Lee consideró que este era un trabajo que las hermanas debían tomar. In a booklet that Brother Lee spoke called The Loving Mothers in the Church, En un librito que el hermano Lee habló, que se llama ese librito Las Madres Amorosas he en told la iglesia. he used an example of the Lord Jesus Él utilizó este ejemplo del Señor Jesús when he was dying on the cross. cuando él estaba muriendo en la cruz. Actually, it's quite touching. He's dying on the cross. He's hanging there. He can't point. He can't move. De hecho, nos toca mucho porque el Señor está muriendo ahí en la cruz. Él no puede moverse, él no puede incluso señalar. And his mother came to him. Y su madre vino a él. And John came. Y Juan también vino. And he told John, "Behold your mother." Y le dijo a Juan, he aquí tu madre. And he told his mother, "Behold your son." Y le dijo a su madre, he aquí tu hijo. There was a transfer happening right there. Allí se estaba llevando a cabo una transferencia. He told her, of course, I'm dying. Él estaba diciendo a ella, por supuesto, ya estoy muriendo. But you have a lot of love, and you have a lot. You need another son to spend what you have. Pero tú tienes tanto amor que necesitas otro hijo sobre quien puedas dar ese amor. He was telling all the mothers in the church, all the sisters in the church, Todas las hermanas en la iglesia, they need to go to the cross, ellas necesitan ir a la cruz and they need to let the Lord tell them who should be their child in the Lord, in the faith. y deben permitir que el Señor les diga quién debe ser su hijo, quién deben ser sus hijos en fe. I feel this example is quite touching Yo creo que este ejemplo nos toca mucho, because sometimes we're so consumed with our own children and our own problems. porque a veces somos tan consumidos con nuestros propios hijos, nuestros propios Our problemas. heart is so narrow, we don't have much capacity for anyone else. Nuestro corazón es tan estrecho que no tenemos tanta capacidad para nadie más. But to pick up a teenage girl Pero el tomar una joven and adolescente make her your helper in caring for the children y que ella llegue a ser su ayudante en el cuidado de los niños, would really be a priceless thing.
será una cosa que no tiene precio. You adopt a new daughter. Usted estaría adoptando Or a una son. hija nueva o un hijo nuevo. This is to be the loving mothers in the church life. Esto es ser las madres que aman en la vida de iglesia. Well, I'll stop Me here, detengo aquí. and we can have some sharing or Podemos- questions or whatever. Podemos tener un compartir o hacer preguntas, lo que Praise the ustedes Lord for quieran. these 2 weeks. Gloria al Señor por estas 2 semanas. These 2 weeks have been quite special, Estas 2 semanas han sido For me- muy especiales. and for this this work and this labor, Para mí lo han sido, para esta labor también it's been very ha precious. sido muy precioso. Yo quiero decir algo sobre este punto que Tom trajo, que hermano Lee enfatizó mucho que no que las iglesias hacen una obra de escuela dominical. Hermano Lee no quería algo con la apariencia o el gusto de una escuela, donde los niños vienen, tienen su texto, es una cosa mental, tienes que pasar la prueba, tienes que decir lo correcto, dar la definición correcta, pasas de un nivel a otro nivel, y si estás mal, la maestra te regaña. Y aquí es el texto, la cosa importante es aprende el texto. Aún sin la maestra en una escuela, si tiene el texto puede pasar la prueba. Yo nunca entendí la idea detrás de una escuela dominical, es que es escuela secular. La maestra no tiene que amar sus estudiantes. La maestra no tiene que tener una carga para sus almas, sus vidas, sus problemas, sus conflictos, sus peculiaridades, su familia. Pero en la obra con los niños, los que están sirviendo tienen que estar orientados. Ellos son pastores. Ellos tienen que amar estos corderos. La lección es de secundaria importancia. El cuidado es primero. Que estos vuelven y ellos quieren volver, que ellos son bien cuidados. Esto no debe tener ningún olor de escuela. Es la reunión de los niños. Y los que están al frente no son sus maestros. A veces los llamamos los maestros, ellos son sus servidores. Y el concepto es completamente diferente. El énfasis del día o del lugar es secundario. Esto es todo dentro de lo que Tom mencionó ayer. La obra con los niños es multifacético. Donde, pues depende cuántos cuartos tiene en un local o cuánto espacio hay en una casa, si la iglesia se reúne en la casa. Pero lo importante no es el lugar ni el día, esto es de secundaria importancia. Lo importante en cuanto a la escuela dominical es la atmósfera al cual estamos introduciendo a los niños cuando es algo bajo la supervisión de la iglesia. Debe tener el mismo sabor en la casa como en la reunión de los niños con la iglesia. Algo familiar de esta gran familia de Dios. Seems like there's 2 goals. One is gospel seeds and the other is proper humanity. Me parece ser que hay 2 metas. Uno es las semillas del Evangelio y lo segundo es una humanidad adecuada. So what you teach them doesn't really matter if you can achieve those 2 goals. Así que lo que usted les enseñe realmente no es tan importante si usted puede lograr esas 2 metas. I appreciate Brother Sterling's fellowship. It's true. Yo aprecio la comunión del hermano Sterling, es verdad. Those teachers need a lot of perfecting to be brought into this view. Los maestros deben de ser realmente perfeccionados para que sean introducidos en esta visión, So that it's not reduced to just merely teaching a lesson. para que no sea limitado a solamente enseñar una lección. Everywhere that tried to do what Brother Lee said always ended up with a Sunday school type situation. En cada lugar donde intentaron implementar esto que el hermano Lee dijo, finalmente terminaron con algo con el sabor a escuela dominical. In 1967, Brother Lee spoke this. En
En el 67 el hermano Lee habló de esto. And in 77, he was complaining that nobody took his word. Y en el 77 él se estaba quejando que nadie había recibido su palabra. And even in 1987, the same thing. Y en el 87 lo mismo. He said, 20 years ago, I spoke this to you and nobody did it. Les dijo, hace 20 años les hablé de esto y nadie lo hizo. But maybe in 2009, we can begin to have a start. Quizás en el 2009 podemos tener un comienzo. I just hope in the next 10 years we could have something. Y espero que en los próximos 10 años podríamos tener algo. I'd like to send Brother Lee an email or something. Que pudiéramos enviar un email al hermano Lee. Brother Lee, sorry, we're a little slow, but we got it. Que le dijéramos, hermano Lee, somos un poco lentos, pero ya lo logramos. En una de las comuniones anteriores, nuestro hermano colocaba que la obra fuera multifacética. Y aún mencionaba, este es de los principios de lo que sí debemos hacer, el más importante. Yes. I didn't put it on here because it's from unpublished, unedited sources. Ese punto no lo incluí aquí porque todavía en escritos que no han sido publicados y no han sido editados. But we have the message in English. Pero sí And so tenemos. we can read it and we can speak it, but I can't put it on an outline. Sí, But this is one of the great principles, is multifaceted. Lo tenemos en un mensaje, ¿verdad? Lo podemos hablar, ¿verdad? Lo podemos leer, pero no lo puedo poner en forma de bosquejo. Pero sí, es cierto, es uno de los principios más importantes, debe ser algo multifacético. Once you see this view that we have, then you realize it's multifaceted. It's in the homes, it's in the neighborhood, it's in the church life. It's all kinds of materials, and it's every day of the week. Una vez que tienes la visión de lo que hemos estado hablando, te das cuenta que tiene que ser algo multifacético. Se lleva a cabo en los hogares, en el vecindario, en la iglesia, los materiales, todo debe ser multifacético. And Brother Lee said even this is a way to recover some of the dormant sin. El hermano Lee dijo que aún esto llega a ser una manera de recobrar a los santos que están dormidos. Because they all have problems with their children. Porque And they're worried about todos ellos tienen problemas con sus hijos y les preocupa eso. And they may be defeated, but they don't want their children to be defeated. Ellos quizás son derrotados, pero no quieren que sus hijos lo sean. Se habló de dos metas, una de semillas del Evangelio y la otra de levantar la humanidad adecuada. Sería bueno ponerlo de esta manera, pregunto, como que levantar la humanidad adecuada más hasta la escuela que es hasta sexto grado y con miras a hacer semillas del Evangelio de ahí en adelante, o sea, en junior high y high school. In other places, when Brother Lee talked about proper material, the humanity, then he said at a certain age, they will become convicted by their own failures. El hermano Lee, cuando habló esto, dijo que llega un momento cuando los jóvenes lleguen a estar, son redarguidos por sus fallas, sus fracasos. And that's the time to begin to lead them to know the Lord as their Savior, Y es allí cuando for the forgiveness of their sins. se les debe guiar a conocer al Señor como su Salvador para el perdón de sus pecados. And by this time, then they're ready to go to be the seeds of the gospel. Y entonces cuando esto sucede, ellos están listos para hacer las semillas del Evangelio, So they don't go out preaching the gospel like Judaizers, keeping the law, para que no salgan predicando el Evangelio como judaizantes que guardan la ley, but they've been humbled by their own failures and their own need of a Savior. sino que han sido humillados por sus propios errores y tienen la necesidad de un Salvador. The materials
And I said that's a goal, but it's also something related to the materials. Yo dije que este asunto de los materiales lo mencioné como una meta, pero está muy relacionado a los materiales. Some brothers have to come together to consider this. How to produce the materials that will help them to become proper humanity. Algunos hermanos deben realmente reunirse y recolectar este material que les ayudará a los jóvenes a llegar a tener una humanidad apropiada. He was really concerned that they would have a lot of premature knowledge, and then when they needed to hear the word, they couldn't hear it because they had heard it already so many times. Él estaba preocupado que los jóvenes recibieran conocimiento prematuro, conocimiento bíblico, y que cuando ellos llegara el momento que necesitaran escuchar algo, ellos realmente no lo escucharían porque ya lo han escuchado tantas veces que no lo recibirían. Anyway, I was very inspired by this point about proper material, proper humanity. Yo fui muy inspirado por este punto de edificar una humanidad apropiada. Well, if I recall correctly, when he spoke about this, and see, he was trying to avoid being real specific. He was painting with a very broad brush. El hermano Lee, cuando hablaba de esto, él evitaba ser muy específico. Él estaba como pintando con una brocha muy ancha. He said divide them into 3 groups, ages. Él dijo que debíamos dividirlos, separarlos en 3 niveles The youngest de group, edades. 4 to 6. El grupo primero es de 4 a 6 años. 7 to 9, and then 10 to 12. Luego de 7 a 9 y de 10 a 12. And it was in that middle that he mentioned about honoring the parents. Y fue allí, en medio de eso, fue que él habló acerca de honrar a los padres. Dice el hermano si podría él hablar un poco más acerca de estos 3 niveles. Well, the earliest level, he said you could sing some songs with them and tell them some stories, but not much more than that. En el primer nivel él dijo que debemos cantar con ellos, contarles algunas historias, pero no más que eso. And in the second level, you begin to, I guess that's when you begin to talk to them about these matters of morality and ethics and humanity. En el segundo nivel es cuando se les comienza a hablar a los niños de la ética, la moralidad, una humanidad apropiada. And by the time they get to the higher level, they're already having the experience of salvation, and because you're continuing on that line. And he says, you ask them, can you honor your parents? Y en el tercer nivel ellos están comenzando a tener la experiencia de la salvación. Y en esa misma línea uno les pregunta, ¿tú puedes honrar a tus padres? But if they're honest, they'll have to admit that maybe they didn't. Si ellos son honestos, pues podrán admitir que no han podido honrarlos. And he said that's when you tell them that the Bible calls that sin. Y ahí es donde les dices que a eso la Biblia le llama pecado. So it's altogether related to their practical experience. It's not doctrinal. Sin is unrighteousness. Así que todo siempre va en relación a su experiencia, nada debe ser doctrinal. And the verse says all unrighteousness is sin. Decirles que toda injusticia es pecado. But always everything according to their practical daily experience. Y siempre aplicar todo a su experiencia diaria. So you say that's why the Bible calls that sin, and the Lord died for those sins. Y decirles que puesto que la Biblia le llama a esto pecado, el Señor murió por nuestros pecados. And it becomes a word of the Lord's salvation to them. Y llega a ser una palabra de salvación para ellos. And he said, then you teach them something about the Lord's life in them. Y luego se les habla acerca de la vida del Señor que está en ellos. Now you need The Lord's life in you to honor your parents. Tú necesitas la vida del Señor que está en ti para honrar a tus padres. So it's altogether, even life is altogether a matter of practical experience. Hasta el asunto de la vida
debe llegar a ser un asunto que es en la práctica, su That was- experiencia diaria. That's how he developed that. I don't know if that was what he intended. Y fue así como él desarrolló este punto. He said when they get to the third level, they are almost ready to sit in the church message meetings. Él dijo que cuando llegaban al tercer nivel, ellos ya estaban casi listos para sentarse en echar los mensajes en las reuniones de la And iglesia understand what's going on. y así puedan ellos entender qué es lo que está pasando en la reunión. That was in the days when they gave messages, on the Lord's Day. Eso lo dijo en los días cuando había un mensaje, el día del Señor, en las reuniones de la iglesia. He said, don't force them to pray, and don't teach them to pray read until they're, in this last group. Él dijo, no les enseñes a orar, no los obligues a orar, y les enseñes a orar, leer, sino hasta que están en este tercer nivel. Because they already then know how to, he said this, to fellowship with the Lord. Porque ellos ya están aprendiendo a cómo tener comunión con el Señor. That means they're already learning how to pray. Es decir, que ellos están aprendiendo a orar. Yeah. So to pray read would be appropriate. Entonces, orar, leer llegaría a ser algo apropiado. This is like a buried treasure, discovering this fellowship. Esto es como un tesoro escondido, el descubrir esta comunión que dio el hermano. En cuanto a línea que dice 90% de la obra con los niños debe ser hecho por las hermanas. Entonces es muy importante considerar cómo colocamos hermanos. Si solo 10% son hermanos, tenemos que considerar esto. De otro modo, todos los niños piensan que esto es solo para hermanas, mujeres. De vez en cuando un hermano en la obra con los pequeños puede traer un modelo. Cuando están en secundaria, tal vez el modelo de los varones es lo más importante. O, no sé, en el área de supervisión de la obra, pero menciona esto de 10%, más o menos son para hermanos. No sé si tiene alguna comunión sobre esto. Well, I also wondered about this too, because today there's so many broken homes, and the children are growing up without any male role models. Yo también me he preguntado esto porque hoy en día hay tantos hogares, matrimonios rotos, que los niños están creciendo sin el modelo de un padre. And so, I don't know if this was just something that our brother spoke one time in kind of a extreme way to make a point, or whether he was really believing that. I don't know. Yo no It's sé, only one time I saw it. solamente una vez lo mencionó, yo no sé si él estaba siendo extremo para mostrar que es el punto que él quería decir, o si realmente era lo que él estaba creyendo que se debía hacer. Si solo lo leí una vez. So I think mainly it should be majority of sisters, so it has that sister's flavor. Y la mayoría debe ser hermanas, es decir, debe estar el sabor de las hermanas. Algo que no debemos de olvidar o dejar a un lado, hermanos, es el asunto que para esta labor se requiere que los padres tengan ese tiempo con el Señor. O sea, la obra con los niños no es algo aparte, sino más bien proviene de que hay un padre, una mamá que se aviva cada mañana, de que toca al Señor, de que está recibiendo el infundir del Señor él mismo, porque en la mayoría de los casos el desánimo proviene de que nosotros mismos no tomamos al Señor. Entonces nos desesperamos con los niños, nos desesperamos con nosotros papás, porque no hay un depósito. Entonces yo creo que es muy importante sí, que quienes laboren, ¿verdad?, tengan esta parte, hermanos. O sea, el ser llenos, el tener una vida de iglesia normal, para que resulte no en maestros, sino resulte en esas mamás, en esos papás que cuidan a los hijos.
La palabra ha sido liberada. Tenemos que orar, tener comunión, ver qué podemos hacer para avanzar. Como Tom dijo con los hermanos, no queremos algo radical, no necesitamos un cambio radical. Cambios bruscos y radicales nunca edifican algo que es de ayuda por el largo plazo. Pero lo que necesitamos es un cambio fundamental. Y esto requiere más comunión y oración. Entonces creo que para hoy lo terminamos. Tenemos que continuar en la comunión.